Hola, voy a ver ecuaciones diferenciales de primer orden y los voy a asociar con mezclas de soluciones. Y voy a ver un caso muy particular que son soluciones salinas. Una solución salina es simplemente agua con sal. Este proceso se da dentro de un tanque. Entonces aquí te pongo un diagrama en el cual hay agua y podría haber una cantidad inicial de sal antes de iniciar el proceso de la mezcla. Entonces, la cantidad de sal la voy a estar representando con A mayúscula. Entonces, aquí te pongo cantidad de sal dentro del tanque con A mayúscula será nuestra variable dependiente, porque es lo que se desea estudiar. Cómo varía la cantidad de sal dentro de este tanque y la variable independiente será tiempo. En el tanque va a haber un fluido que entra. Y para medir unidad de volumen por unidad de tiempo, se representa la letra Q y lo llamamos caudal. Entonces aquí están sus unidades. Unidades de volumen sobre unidades de tiempo. Este líquido va a tener una cantidad de sal definida. Y le vamos a llamar concentración y la vamos a representar con C mayúscula. Las unidades de la concentración serían unidades de masa, en este caso de sal, por unidad de volumen. Entonces podemos tener un caudal y una concentración a la entrada. Estos dos parámetros serían constantes. A la salida vamos a tener un caudal y también una concentración. El caudal lo vamos a considerar constante también y podemos tener dos casos. Uno en el que el caudal de salida y el caudal de entrada son iguales. En este caso, el volumen dentro del tanque permanece constante. Y el segundo caso es cuando el caudal de salida y el caudal de entrada son diferentes. Cuando esto sucede, entonces el volumen de líquido que hay dentro del tanque varía. Es decir, podría ser, si el caudal de salida es mayor que el de entrada, podría ser que este tanque se está vaciando. Pero si el caudal de entrada es mayor que el de salida, entonces el tanque se está llenando, está acumulando volumen. La variación de sal dentro del tanque la vamos a estar representando por dA en dt, que sería la variación de cantidad de sal dentro del tanque. Sus unidades serían unidades de masa de sal por unidad de tiempo. La ecuación diferencial que representa este proceso está aquí escrita y es la variación de la cantidad de masa de sal por unidad de tiempo es igual a la razón de entrada de sal al tanque menos la razón de salida de sal del tanque. Las razones, ya sea de entrada o de salida, se calculan así. Se representan por R mayúscula y se calcula con el producto del caudal por la concentración. Observa las unidades de caudal y concentración. Al multiplicarse estas unidades, el volumen que está en el numerador se elimina con el volumen que tenemos acá en el denominador. Y lo que quedaría sería masa de sal por unidad de tiempo, como aquí está indicado. La ecuación diferencial entonces puede ser reescrita de la siguiente manera. La variación de la cantidad de sal dentro del tanque por unidad de tiempo es igual al caudal por la concentración a la entrada, menos el caudal por la concentración a la salida. Y después resolvemos la ecuación diferencial. Vamos a ver un ejemplo. Un tanque contiene 300 litros de un líquido en el que se han disuelto 50 gramos de sal. Salmuera, que tiene 4 gramos de sal por litro, entra al tanque con una razón de 4 litros sobre minuto. La solución bien mezclada sale del tanque con la misma razón. Encuentra la cantidad A en función de T de gramos de sal que hay en el tanque al tiempo T. Vamos a resolver este ejercicio utilizando lo que planteamos hace un momento. Recuerda que A mayúscula es nuestra variable que va a representar la cantidad de sal dentro del tanque. Y T va a ser el tiempo. El ejercicio dice que el tanque contiene 300 litros. Y lo pongo aquí en este diagramita para que quede claro.
Y también dice que dentro del tanque se han disuelto 50 gramos de sal. O sea que A de 0 es 50 gramos. Esto solo es al inicio. Porque después la cantidad de sal va a estar variando. Entonces, esto es solo en un instante, antes de que inicie el proceso. El ejercicio dice que va a entrar salmuera, el cual es agua con sal, y que contiene 4 gramos de sal por litro. Entonces lo vamos a ir apuntando. Entonces he abreviado un poco. La concentración a la entrada será 4 gramos de sal por litro. Recuerda que la concentración es unidad de masa por unidad de volumen. Y nos dice el caudal a la que entra. Aquí hay una redacción un poco confusa. Esta razón más bien se refiere al caudal. Entonces el caudal a la entrada va a ser 4 litros por minuto. Recuerda que el caudal es unidad de volumen por unidad de tiempo. Sería 4 litros por minuto. Después dice que la solución dentro del tanque está bien mezclada y sale al mismo caudal. Q de salida es igual a 4 litros por minuto. Entonces, el caudal, que es el volumen que fluye hacia afuera, son 4 litros por cada minuto y es igual que el de entrada. Por lo tanto, en este ejercicio, los 300 litros que hay dentro del tanque van a permanecer igual. No va a haber variación dentro del volumen del tanque. Lo único que va a estar variando va a ser la cantidad de sal dentro del tanque. Después dice, encuentra la cantidad ADT de gramos de sal que hay en el tanque al tiempo T. Entonces lo que nos piden es la expresión. La función de A respecto de T. Entonces voy a utilizar la ecuación diferencial que te planteé hace un momento. Entonces voy a utilizar la segunda expresión que habíamos puesto. Tenemos identificado Q de entrada y la concentración a la entrada. A la salida tenemos Q, pero no tenemos la concentración a la salida. Entonces nosotros debemos de deducir cómo obtener la concentración a la salida. Recuerda que la concentración es la cantidad de sal por la cantidad de volumen. Entonces lo voy a expresar aquí. En el numerador debo de poner la cantidad de sal, pero recuerda que la que sale, la cantidad de sal que sale, es la que está mezclada dentro del tanque y a esa concentración sale. ¿Y cómo sé la cantidad de sal que hay dentro del tanque? Pues para eso tenemos A. Recuerda que A es la cantidad de sal dentro del tanque. ¿Y cuál sería el volumen? El volumen son 300 litros y recuerda que estos permanecen constantes durante todo el proceso. Entonces aquí sería sobre 300. Recuerda que A está dado en gramos de sal y estos 300 son litros. Entonces esta unidad es congruente con lo que tenemos también a la concentración de entrada. Cantidad de sal por unidad de volumen, gramos por litros. Ahora lo voy a sustituir en la ecuación diferencial.
Y reduciendo unidades, podemos eliminar las unidades de volumen. Y lo que nos quedaría sería gramos por minuto. Acá también gramos por minuto. Y recuerda que de A en dt habíamos puesto que son unidades de masa por unidad de tiempo, los cuales son congruentes con las unidades que estamos obteniendo. Ahora voy a reescribir la ecuación diferencial, pero ahora sin unidades. (400/300) lo podemos reducir. Si sacamos mitad tendríamos 2/150 y volvemos a sacar mitad sería 1/75. La cantidad de sal al inicio del proceso es de 50 gramos. Y tampoco le puse unidades, simplemente puse la expresión numérica. Y tengo una ecuación diferencial que es de primer orden, donde la variable dependiente es A mayúscula y la variable independiente es T minúscula. Y tenemos condiciones iniciales. La ecuación diferencial también es lineal y también es separable. Entonces, tengo dos formas de resolver esta ecuación diferencial y en este caso voy a utilizar el método de lineales. A este ejercicio le he agregado algunas preguntas que frecuentemente nos encontramos en este tipo de aplicaciones. ¿Cuál es la concentración CDT de sal en el tanque al tiempo T? Y al tiempo T igual a 5 minutos. ¿Cuál es la concentración en el tanque después de un largo tiempo? Es decir, conforme T tiende a infinito. Entonces, aprovechando, voy a resolver también estas preguntas. Entonces, las preguntas que acabo de leer las he interpretado aquí como incisos A, B, C, D. En el inciso A, la que ya habíamos puesto, que es la expresión de la cantidad de sal dentro del tanque. En el inciso B, es la concentración que hay dentro del tanque. Recuerda que concentración es cantidad de sal por unidad de volumen. Y en el inciso C, nos pide la concentración cuando han transcurrido 5 minutos al iniciar el proceso y también la concentración cuando el tiempo ha sido muy largo y se hace la interpretación cuando T tiende a infinito. Para continuar con este ejercicio voy a borrar la redacción del problema. Empezaré resolviendo la ecuación diferencial por el método de ecuaciones diferenciales lineales y voy a utilizar el procedimiento de los 4 pasos. Si no conoces el método, te voy a dejar en la descripción el enlace para que puedas ver el video de cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal. Entonces, en el primer paso, el coeficiente de nuestra derivada debe ser igual a 1. Y en este primer paso, cuando ya está la ecuación diferencial indicada, debemos identificar P de t y F de t. Entonces, P de t es positivo porque, bueno, aquí tenemos una suma y es el factor que multiplica nuestra variable dependiente y es 1/75. Y del lado derecho tenemos F de t que es igual a 16. En el paso 2 determinamos P de t para calcular nuestro factor integrante. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular esta integral. Nos quedaría e a la t sobre 75. En el paso número 3 reescribimos el producto de nuestro factor integrante por la ecuación diferencial que tenemos aquí en este paso 1. Recuerda que dentro del operador de derivada va el factor integrante por la variable dependiente. Y la variable dependiente se encuentra en la parte superior de la derivada. Es a. Y del lado derecho el factor integrante por f de t. Y f de t es 16.
Y en el paso 4 vamos a resolver esta ecuación diferencial. Esa integral la voy a resolver utilizando la fórmula de la integral de e a la u de u, la cual es e a la u más la constante de integración. Lo único que tenemos que revisar es que nuestra u es t sobre 75 y que su diferencial esté completo. Entonces en este caso no está completo porque nos falta el 75 en el denominador. Entonces para poder resolver la ecuación diferencial necesito que tener un 75 en el denominador, y para compensar este cambio que he hecho, pongo la función opuesta a la división, que sería multiplicar por 75. Y ahora sí voy a calcular la integral. El siguiente paso va a ser despejar la variable dependiente, la cual es a. Y voy a reducir los términos del exponencial en la primera fracción. E a la t sobre 75 entre e a la t sobre 75 me da igual a 1. Y lo único que quedaría sería 1200. Y aquí el exponencial que está en el denominador lo voy a dejar expresado en el numerador. Por lo tanto, le tengo que cambiar el signo a la potencia del exponencial. Quedaría de esta forma. Esta expresión representa la cantidad de sal dentro del tanque, pero aún me falta calcular la constante de integración. Para eso voy a utilizar la condición inicial que nos da el problema. Recuerda que al inicio del proceso había 50 gramos de sal dentro del tanque. Entonces ese dato lo voy a utilizar aquí. He sustituido el valor de A con 50 y el valor de T con 0. Recuerda que E a la 0 nos va a dar 1. Ese 1 se multiplica por C y lo único que quedaría entonces sería C. Y ahora voy a despejar C moviendo este 1200. El valor de C sería menos 1150 y lo sustituyo en la expresión que ya teníamos para A. Esta expresión representa la cantidad de sal dentro del tanque y lo podemos usar para cualquier tiempo. Entonces ya tenemos la solución del inciso A. Esto representaría este A de t que nos preguntaban. Recuerda que esto es una función. A está en función de t, pero en este contexto eso se da por entendido y simplemente pongo A. Ahora vamos a calcular el inciso B, el cual nos pide una expresión para la salida del tanque, para cualquier tiempo t. Entonces eso se obtiene calculando simplemente la cantidad de sal por unidad de volumen. Eso te lo expliqué al inicio de este video. Entonces vamos a obtenerlo. Entonces te había dicho que la concentración se calcula como la cantidad de sal que hay dentro del tanque entre el volumen que hay dentro del tanque.
Entonces aquí lo puse simbólicamente. La A es la que obtuvimos en el inciso A. Y lo voy a sustituir y voy a dividir entre 300 litros. Reduciendo esta expresión, entonces ya tendría la función de la concentración a la salida del tanque. Y sus unidades serían gramos de sal por litro. Hemos contestado el inciso B. Y para contestar el inciso C, lo único que tenemos que hacer es sustituir T igual a 5 y introducir esa expresión a una calculadora. El resultado sería aproximadamente 0.41389 gramos de sal por litro. Recuerda que no solo hay que dar el resultado numérico, sino una interpretación a lo que obtuvimos. Debido a que ya no tengo espacio en el pizarrón, voy a borrar de este lado este procedimiento que ya tenemos. Nuestro resultado sería expresado de la siguiente manera. Al transcurrir 5 minutos, la concentración de sal dentro del tanque será de 0.41389 gramos de sal por litro. Ahora solo nos falta responder el inciso D, el cual nos dice cuál será la concentración cuando T tiende a infinito. Entonces lo único que tenemos que hacer es calcular el límite cuando T tiende a infinito para la expresión de la concentración. Entonces aquí vemos que cuando T tiende a infinito, el término que contiene el exponencial tiende a 0. La concentración cuando ha transcurrido mucho tiempo o cuando T tiende a infinito es igual a 4. Y nuestra expresión o la interpretación de nuestro resultado puede quedar expresado de esta manera. La concentración de sal dentro del tanque cuando T tiende a infinito es de 4 gramos de sal por litro. Y hemos terminado de contestar las preguntas que nos planteaban. Espero que le hayas entendido a este ejercicio, que te haya gustado. Por favor, dale clic en me gusta a este video y suscríbete a este canal también y por favor activa las notificaciones.